Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Sean todos bendecidos en sus hogares. Que Dios derrame bendición abundante sobre cada hogar. En el nombre de Jesús. Bendecimos la familia Río de Vida. Que Dios siga obrando en cada uno de nuestros hogares. Amén. Eh, Vamos a orar para compartir la palabra del Señor. Nuevamente el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros a esta hora. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Bendecimos tu nombre, Dios, porque no hay nadie como tú, Señor amado. Háblanos a esta hora, Espíritu Santo de Dios. Perdona nuestra maldad, nuestros errores. Perdona lo que hacemos que no te agrada, mi Señor. Y que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Dios amado. En el nombre de Jesús, damos la gloria, la honra a ti, porque tú has sido bueno. Colocamos la palabra en tus manos, Señor, y háblanos a esta hora a través del mensaje, que tu palabra sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a Génesis capítulo 37, versículo 1. Génesis 37, versículo 1. Vamos a hablar de un varón llamado José. Ahí lo demuestra como el soñador, el hombre que tenía sueños, visión de Dios. Entonces es necesario tener eso. Entonces el tema de hoy es visión más sueño igual propósito de Dios. Entonces, Génesis capítulo 37, versículo 1, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le había hecho una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Entonces José era el hombre, uno de los hijos de Jacob, el cual tuvo en su vejez. Por eso la Biblia enseña que Jacob lo amaba mucho. Podemos ver que el amor que le daba Jacob a José causó que sus hermanos lo aborrecieran. Vamos a mirar que a pesar de todo eso, lo que sucedió con José, ni porque su familia lo aborrecía, ni porque su familia no lo quería, ni porque no estaban de acuerdo con él, no paró el propósito de Dios. Entonces, podemos ver que José fue aborrecido por ser diferente a sus hermanos. Primero porque nació en la vejez de su padre, y su padre quizás le demostró un amor diferente que al resto de los otros hermanos. Entonces, la Biblia enseña que Jacob lo amaba mucho, y quizás eso le trajo inconvenientes a José, pero su padre le demostraba el amor. La Biblia enseña que le hizo una túnica de colores. Entonces, bajo esa túnica venía un sueño para José. No que la túnica fuera el sueño, no. Pero bajo ese traje que el padre le hizo diferente a todo lo que tenían sus hermanos, porque le hizo un traje diferente, bajo esa túnica José cumplía muchos sueños. Aunque por esa túnica también sus hermanos lo mataron, se la quitaron, pero estaba el propósito de Dios. Entonces, sobre José habían sueños, había visión, había propósito. Entonces sus hermanos quisieron frustrar los sueños de José, la visión de José. Lo vemos en el versículo 24, del mismo 37. El 23 primero, perdón. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Primero que hacen es quitarle la túnica de colores. Porque ellos pensaron que eran la túnica los sueños de José, lo que José representaba. Le quitan la túnica
por envidia. Lo aborrecieron por envidia. Entonces dice que lo echaron en una cisterna, pero la oscuridad no apagó los sueños de José, la visión de José. Entonces, por muy oscuro que se encontrara José en ese hueco metido, por mucha tiniebla que él viera en ese hueco, en esa cisterna, eso no logró apagar el sueño de José, ni la visión de José, ni el propósito de José aquí en la tierra. Y eso nos enseña que mucha gente nos va a aborrecer, va a señalar, va a criticar, pero nada de eso va a quitar el propósito de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque aunque aquellos pensaron, le quitamos la túnica y sacaba el propósito, no fue así. Lo echamos en la cisterna y sacaba el sueño, sacaba la visión, no fue así. Porque José venía teniendo sueños y él le contaba esos sueños a sus hermanos y a su padre. Y por eso le llamaban el soñador. Y eso le trajo los inconvenientes. Pero cada sueño que José interpretaba o daba a conocer venía de parte de Dios. Y por eso, cuando él le quitan la túnica y lo arrojan a la cisterna, eso no quita el propósito del Señor. Así que no importa lo que el enemigo haga para acabar con la iglesia, con el propósito, con lo que se quiere hacer, no interesa. Porque cuando hay visión de Dios y hay sueños en Dios, se van a cumplir. Porque hay un propósito divino sobre nosotros. Entonces, lo segundo que vemos es que José fue vendido, pero no fueron vendidos sus sueños. Entonces dice el versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces, ¿qué hicieron? Vendieron a José. Primero lo aborrecen por ser diferente, lo echan a la cisterna en la oscuridad, pero eso no apagó la visión de José. Ahora José es vendido. Lo venden, pero no vendieron su sueño. No vendieron el propósito de Dios. Venden a José, a los ismaelitas, se lo llevan, pero José tenía convicciones. Y a pesar de que fue vendido por sus hermanos, él seguía firme de acuerdo a la voluntad del Señor. A pesar de que su familia, sus hermanos, hicieron lo incorrecto, él se mantuvo firme. Entonces nosotros, como iglesia, debemos mantenernos firmes a pesar de las circunstancias. Quizás habrá mucha gente que se levante en contra, diga o no diga, pero el propósito de Dios está vigente para nosotros. Vendieron a José, pero no vendieron sus sueños, porque había propósito de Dios. Entonces, tenía convicciones. El enemigo no puede pagar lo que Dios ha colocado. A pesar de que ahora fue llevado esclavo, el diablo no pudo apagar los sueños de José, la visión de José. Si nos agarramos de la mano del Señor, caminamos con firmeza delante de Dios, el diablo no podrá apagar nuestros sueños en Dios, no podrá cortar la visión de Dios para la iglesia, no podrá cortar el propósito de Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia depende de la visión de Dios, depende del propósito de Dios y de los sueños que Dios ha colocado en nosotros. Entonces, si nosotros, la iglesia, nos enfocamos mirando a Cristo Jesús, sabiendo su propósito, el diablo no podrá apagar nuestros sueños. El enemigo no podrá apagar el propósito de Dios. Entonces, José fue vendido por sus sueños, pero sus sueños no cambiaron. Él seguía siendo el mismo José, soñador de visión con propósito en Dios. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que tener. Seguir teniendo los mismos sueños en Dios, la misma visión de Dios y el mismo propósito de Dios. No importando lo que la gente piense o no importando lo que la gente diga muchas veces. ¿Por qué? Porque la misma familia de José estaban en contra de él. Pero José estaba por encima de eso. ¿Sabe por qué? Porque en él había visión de Dios, sueños, propósitos.
Eso no cambió, eso no va a cambiar. Entonces, los sueños de José lo llevarían muy lejos, porque dentro de la historia vamos a ver a dónde lo llevaron sus sueños y la visión y el propósito de Dios. Fue aborrecido, fue vendido, pero permaneció firme a sus sueños. Ahora entonces nos enseña la palabra de Dios que José llegó a la casa de Potifar y la cosa como comenzó a mejorar. Entonces, llega a la casa de Potifar en el capítulo 39, dice lo siguiente. Versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa del egipcio su amo, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía era prosperado. Entonces José comenzó a ver como un cambio. Llegó a la casa del egipcio llamado Potifar y todo fue diferente en ese momento. Comenzó a cambiar el asunto. Ya José, dice la Biblia, de que el egipcio veía que todo lo que él hacía era prosperado. ¿Y por qué era prosperado? ¿Sabe por qué? Porque José tenía a Dios y estaba con Dios. Entonces, mientras estemos con Dios, lo que hagamos saldrá bien, no importando lo que la gente diga o haga. Porque los hermanos de José estaban en contra de José bajo su sueño, bajo su visión, bajo el propósito. Pero la Biblia nos enseña que José, estando en casa de Potifar, Dios estaba con José. Entonces, es la diferencia cuando entendemos la visión de Dios y cuando entendemos los sueños y el propósito del Señor. Entonces, cuando hay visión, la gente lo va a reconocer. ¿Qué reconoció Potifar? Este hombre tiene a Dios. Este hombre es diferente. Este hombre, desde que llegó aquí, yo he sido bendecido. Entonces, la iglesia es bendecida por la mano de Dios. Nosotros seremos bendecidos por la mano del Señor. Entonces parece que para José la vida le comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando hay un enfoque en Dios, todo lo que hacemos va a ser prosperado. José no se enfocó en que los hermanos lo criticaban, Judá, Simeón, Isaacar, toda su familia. José no se enfocó en el señalamiento de su misma familia, no, él se enfocó en la visión y el propósito en Dios. Lo que la familia de José estaba diciendo a José quizás no le interesaba, porque la Biblia no nos muestra en ese momento eso. Él estaba enfocado en Dios y por eso todo lo que hacía era prosperado. Y nosotros como iglesia, enfocados en Dios, lo que hagamos será prosperado. Porque la iglesia depende de Dios, no de la gente. Nosotros, la iglesia de Cristo, el rebaño del Señor depende de Dios y no de la gente. Entonces, José dependía de Dios en casa de Potifar y todo lo que hacía era prosperado y se estaban dando cuenta que Dios estaba con él. Entonces, José comenzó a proyectarse en el propósito, porque dice en el versículo 4 que hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, la vida de José comenzó a tomar un nuevo rumbo. Fue mayordomo en la casa de Potifar. O sea, estaba en el proyecto donde Dios lo quería llevar. Comenzó ahí. Salió de la cisterna. Fue vendido. Llega a la casa de Potifar. Dios está con él, es prosperado. Dios lo encamina en la proyección. Y dice la Biblia que halló gracia. Entonces estaba proyectándose para lo que Dios tenía para José. Pero como el enemigo siempre va a querer tumbar el propósito de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros, entonces volvió a aparecer el enemigo en la escena. Llegó la mujer de Potifar para tentar a José. José escapa, pero ella levanta calumnia. ¿Y José ahora está dónde? En la cárcel. ¿Qué pasó con José? Pasó de que su amo le reconociera que Dios estaba con él, ahora ser calumniado por la esposa de su amo. ¿Estaba en dónde? En la cárcel. Parecía que los sueños y la visión volvía y se truncaba en el camino. Entonces en la cárcel parecía que todo se derrumbaba. Pero la Biblia enseña que el favor de Dios no se apartó de José. Porque dice en el versículo 1 del capítulo 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia
y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces estamos viendo que cuando uno está enfocado en Dios y en la visión de Dios y en los sueños de Dios, aquí no vale diablo, porque o sea, no vale, el enemigo no sirve para nada, porque no va a poder acabar con los sueños y la visión de Dios en nosotros. Aunque José estaba ahora en la cárcel, la Biblia nos enseña que el favor de Dios estaba con José. Y la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que entender que el favor de Dios está con nosotros. Amén. Se levantarán muchos y la Biblia enseña que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, José está enfocado en Dios y aún en la cárcel veía el favor de Dios. Cuando hay visión, sueño, propósito, tenemos el favor de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos el favor de Dios. Nosotros como rebaño del Señor tenemos visión, sueños y propósitos en Dios, que el enemigo no va a poder tumbar. Entonces, José estaba ahora en la cárcel, pero Dios estaba con él allá. Entonces, en la cárcel va e interpreta dos sueños, al panadero y al copero. Entonces, vuelve José a lo que Dios lo estaba llamando. Había visión y habían sueños. Y él interpreta esos dos sueños. Pero miren lo que enseña José. José a través de la palabra en el versículo 8 del capítulo 40. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. José comenzó por reconocer que el que daba la revelación es Dios, no el hombre. José comenzó correctamente, porque cuando hay visión de Dios, hay sueños de Dios, daremos una palabra correctamente. Entonces José le deja claro al panadero y al copero que de Dios son las interpretaciones y no de nosotros. Que Dios nos da quizás el talento y el don, pero depende de Él, no de nosotros. Entonces José va enfocado tenía una visión clara de lo que estaba haciendo. Porque siempre en todo lo que hacemos la gloria es mi Señor y no de nosotros. Cuando hay visión clara, sueños claros, la gloria es para Él y no para nosotros. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Llevarse la gloria a Él. Trancar, tumbar los propósitos de Dios, apagar la visión de Dios para la iglesia, dañar los sueños de Dios para la iglesia, pero no va a poder, porque Dios está en medio de nosotros. En medio de nosotros está el Espíritu Santo. Por eso José declara esa palabra, no son de Dios las interpretaciones, porque todo depende de Dios, no de nosotros. La iglesia depende de Dios y no de nosotros. Entonces José tenía claro que todo provenía del Señor. Ahora en la cárcel comienza a seguir cumpliendo para lo cual Dios lo había llamado, interpreta los sueños. Entonces José comenzó a perfilarse de acuerdo a la visión y sus sueños. Entonces el hombre comenzó a perfilarse y después va a interpretar el sueño de Faraón. Tuvo el sueño Faraón y no había quien se lo interpretara, pero Dios se lo reveló a José. Miren lo que dice el versículo 16 del versículo 41, respondiendo José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que me dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces, ¿quién iba a dar la revelación del sueño? A José, Dios. ¿Quién da la visión? El Señor. Entonces, si la visión de Dios para la iglesia está, si los sueños de Dios para la iglesia estamos seguros en Dios, estamos seguros en el Señor. Entonces, él comenzó a ir por donde Dios lo quería llevar. Entonces, José comenzó a hablarle a la primera autoridad en ese momento, Faraón. Para ese tiempo, Faraón era la máxima autoridad de ese tiempo en muchos países. Entonces José comenzó a encaminarse a donde Dios lo quería llevar. Entonces ya estamos viendo a José delante de Faraón, delante, como dicen por ahí, del duro, o sea, delante del que mandaba, Faraón. Entonces, ahí va José
a interpretar el sueño. Entonces, y José le da instrucciones claras. José le comienza diciendo en el versículo 32 del capítulo 41. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre esta tierra. José mismo se estaba proyectando ahí, dice, provéase Faraón de un varón prudente y sabio. Aunque él no le estaba diciendo que él era, pero estaba diciendo, Faraón, provéase de alguien sabio y prudente. Él se estaba proyectando a donde Dios lo quería llevar. Entonces José se estaba proyectando de acuerdo a la visión, a los sueños de Dios y de acuerdo al propósito del Señor. Entonces ya vemos a un José en el versículo 37 del capítulo 41, vemos a un José que dice lo siguiente. El asunto para cuando José le dice esto a Faraón, provéase Faraón de un varón sabio y prudente, ¿qué responde el gobernador? Faraón. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, y dijo a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Porque donde está el Espíritu de Dios hay visión y hay sueños. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué fue lo que le dijo José a Faraón? Provéase Faraón de un hombre sabio y prudente. ¿Qué le responde Faraón a José? No hay sabio como tú. O sea, José se proyectó para eso. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Sanná-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdota de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. O sea, ahí vemos ya el enfoque de la proyección que José venía teniendo a través de sus sueños. Ahora José es gobernador de Egipto, de acuerdo a la visión, a los sueños de Dios. Entonces, segundo después de Faraón, después de ser vendido, después de ser esclavo, después de estar en la cisterna, de ser vendido, de llegar esclavo a la casa de Potifar, de estar en la cárcel, ahora el hombre es segundo después de Faraón. ¿Por qué? Porque tenía sus sueños claros y el propósito claro y la visión clara de Dios. Entonces, su nombre fue Sanná-Panea, que significa perseverar, mantener vida o el que revela secreto. Entonces, ¿qué hizo José? Creó una estrategia para almacenar el trigo. Eso fue lo que José le dijo a Faraón. Mantener vida a través del alimento. O el que revela los sueños. ¿Qué interpretaba José? Los sueños. Eso significa el nombre que le colocó Faraón. Sanná-Panea. Tenía que ver con los sueños, con la visión de Dios sobre José y con el propósito de Dios sobre José. O sea, hasta ahí ya José tiene una vida diferente, ya es gobernador, ya es un hombre donde Dios lo llevó a tener un rango importante. Llegó allá a través de sus visiones, de sus sueños, de interpretar sueños, de lo que Dios quería con él. Ahora José está siendo gobernador de Egipto. Entonces, pero vamos a ver que a José le faltaba algo en el propósito de Dios. Por eso es visión, sueños y propósito. Porque ¿para qué Dios llevó a José allá? Entonces, vemos que José descubrió el propósito de sus sueños y visiones. Entonces lo vemos en Génesis capítulo 45, versículo 1 y 4. Entonces leamos Génesis capítulo 45, versículo 1 y 4. José descubrió
¿Por qué estaba allá? El propósito de sus visiones y de sus sueños. Entonces dice la Biblia, no podía, Génesis 45:1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos ellos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, al que ustedes vendieron. Se comenzó a ver perdón en medio de José. Les comenzó a recordar que ellos lo habían vendido a él. Entonces comenzó a ver sanidad en el corazón de José. Comenzó a llorar, pero empezó a entender por qué estaba ahí. Entonces perdonó a José. José sabía que Dios lo había llevado allá. Dice el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, él no le echa la culpa a sus hermanos. Dice, Dios me envió acá para mantenerlos después de ustedes. Porque Dios sabía que venía hambre. Dios sabía que venía escasez. Dios sabía que venía la hambruna a la tierra de Egipto y a Israel. Dios sabía que habían años de abundancia, pero vendrían años de escasez. Dios lo sabía. Y fue necesario tomar a José, darle sueños, darle visiones, que él tuviera el don de interpretar sueños para que fuera a la casa de Faraón, quizás a la manera de Dios. Dios obra a su manera, siendo esclavo, estando allá, preso, pero llegó allá José y entendió que él estaba allá por Dios. Entonces los sueños y la visión de Dios, donde estemos, se van a cumplir en Dios. Iglesia, los sueños de Dios para la iglesia, la visión de Dios para la iglesia, y José aquí encontró el propósito, y el propósito de Dios para nosotros como iglesia se va a cumplir. José lo entendió en ese momento. Dice, Dios me envió acá para que ustedes después tuvieran alimento. Quizás hemos pasado por momentos de tribulación en la congregación, momentos de dificultades en estos tiempos, momentos donde el diablo se ha levantado para dañar, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero si la iglesia permanece firme en el sueño, en la visión de Dios, el propósito de Dios para la iglesia no se quitará. Permanecer en Dios garantiza el propósito de Dios para la iglesia de Río de Vida. Entonces, José nunca quitó su mirada del Altísimo. Dice el versículo 8. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios. ¿Qué declaración la que da José? Está diciendo que Dios lo envió allá. O sea, Dios lo envió a que lo metieran a la cisterna, ¿sí o no? Dios lo envió a que lo vendieran. Dios lo envió a que fuera esclavo. Dios lo envió a que estuviera en la cárcel. Dios dice, Dios me envió acá. José tenía una visión clara del propósito de Dios. Clarísima la tenía. La entendió en este momento. Aquí la entiende claramente. Porque cuando está allá y reconoce todo esto, entendió todo, que todo lo que había sucedido era para su propio beneficio y el beneficio de la nación de Israel. Porque Jacob y todas las tribus de Israel llegaron a vivir a Egipto. Entonces fue propósito de Dios. Entonces, iglesia, quizás estamos viviendo tiempos difíciles, pero todo está bajo un propósito de Dios. Porque Dios nos quiere llevar a una tierra buena, ancha, donde haya fruto constante, donde haya abundancia de almas, donde se siembre y se recoja. José vivió tiempos allá, pero de aflicción, pero acá vemos a un José que descubre que todo lo que sucedió era por el propósito de Dios.
Y todo lo que la iglesia está viviendo en estos tiempos quizás está bajo el propósito del Señor. Porque todo lo que pasa en nuestra vida está bajo el propósito de Dios. Y José lo entendió. Y la iglesia, nosotros tenemos que entender que todo lo que está sucediendo, Dios lo va a usar para llevarnos a esos sueños cumplidos, a esa visión cumplida. Amén. Los hermanos de José pensaron hacerle mal a él, pero después tuvieron que reconocer delante de José que Dios lo había puesto ahí para salvarlos del hambre. Si nosotros tenemos el favor de Dios, si la iglesia Río de Vida tiene el favor de Dios, el respaldo del Señor, muchos reconocerán que con nosotros está el Señor. Porque si hay visión, hay sueños, habrá propósitos, así como José. Entonces, la iglesia tiene promesa definida. Lo dice Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3. Aunque la visión tardara, entonces leamos Habacuc capítulo 2 y con esto terminamos, entendiendo que cuando la visión está de parte de Dios, llegará. La visión y los sueños se cumplirán en Dios y llegarán. Entonces, Habacuc capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. Dice Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. ¿Qué vamos a escribir? La visión. ¿Quién da la visión? Dios. ¿Quién da los sueños? Dios. ¿Quién da el don de interpretar sueños? El Señor. ¿Quién da el propósito? Dios. ¿Quién se lo dio a José? Dios. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Porque Dios lo envió allá para salvar al pueblo de Israel. Entonces, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla. Debemos declarar palabras de bendición para la iglesia. Debemos de declarar que lo que Dios ha dicho se cumplirá para la iglesia. Debemos de declarar que lo bueno está por llegar para la iglesia. Y escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Escuche lo que dice ahí. Tardare por un tiempo, pero más se apresura hasta el fin. O sea, para cumplirse. No mentirá. O sea, que Dios no miente. O sea, que lo que Dios ha dicho para la iglesia Río de Vida se cumplirá. Dios no ha mentido con lo que ha dicho a favor de nosotros. Entonces cerremos nuestros oídos a lo que el diablo diga, a lo que el enemigo piense, a lo que el diablo esté cizañando por ahí, porque la visión y los sueños que Dios ha colocado en nosotros se cumplirá y no mentirá, porque Dios no miente, el que miente es el hombre. Entonces, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque tardare, ¿qué vamos a hacer? Esperarlo. Sin duda vendrá, no tardará. Dice aunque tardare y después dice no tardará. O sea, nos da una promesa y dice no tardará. Entonces, dice la Biblia que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces, la iglesia Río de Vida está bajo un propósito y una promesa del Señor. Bajo un sueño, una visión de Dios. Y eso en Dios se cumplirá en todos nosotros. En aquellos que verdaderamente estemos dispuestos a hacer la obra como a Dios le agrada y no como a nosotros nos agrada. Entonces, tenemos el favor del Señor, hay una visión de Dios y nosotros, enfocados en la visión de Dios, en los sueños de Dios, seguiremos adelante. Seguiremos adelante. Y Dios seguirá sacando cizaña. Y Dios seguirá zarandeando, dice la Biblia, como a Pedro, como a trigo lo zarandeó. Eso le dijo el Señor a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Dios seguirá zarandeando. ¿Sabe para qué? Para sacar lo que no sirve. Para sacar toda esa maleza y toda esa impureza. Todo ese estorbo que no deja avanzar a la iglesia. Y Dios seguirá sacando y zarandeando para seguir sacando todo lo que es inmundicia, todo lo que es malo, todo lo que es rebeldía, todo lo que es contienda, todo lo que es pleito. ¿Sabe por qué? Para que se pueda cumplir el propósito de Dios en nosotros. José se fue solo para Egipto, no se fue con sus hermanos. Dios los separó, porque la familia de José, sus hermanos,
estaban en contra de él. ¿Qué hizo Dios? Los separó. Y después esos hermanos reconocieron en José que Dios estaba con él. Qué bueno es que nosotros como iglesia entendamos que Dios está con nosotros y que la visión está y que llegará la promesa del Señor. No tardará. Amén. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Espero que esta enseñanza quede en su corazón y coloquemos nuestra mirada en el Señor y no en el hombre. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Bendecimos tu nombre a esta hora, Dios amado. Sabemos, Dios, que como José, tú tienes con nosotros propósitos, sueños, Señor amado, que muchas veces no vemos con claridad, Señor, porque suceden cosas que no nos agradan, pero hay un propósito detrás de cada cosa, Señor, que pasa aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor amado, te pido, Señor, por la iglesia, para que tú nos fortalezcas todos los días, que podamos permanecer en ti, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros para bien, Señor amado, y que seas tú sacando de nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Que seas tú, Señor amado, limpiando tu era, Señor. Que seas tú limpiando tu rebaño continuamente, Dios, para que saque, Señor amado, de nosotros todo lo que nos contamina y todo eso que nos impide avanzar como tú quieres que avancemos, Dios. La visión está, Señor amado. La promesa está. Los sueños están en ti, Señor. Por eso, Dios, que tu propósito se cumpla al igual que en la vida de José. Porque José fue a Egipto para que más tarde ese hombre ayudara a salvar a Israel de no morir de hambruna, Señor. Y nos has colocado aquí en Aguachica, Señor, esta congregación, Río de Vida, Señor. Tú la has colocado, Dios, con un propósito, y es llevar la palabra, Señor amado. Y aunque el enemigo se levante, Dios, aunque el diablo se levante, Señor amado, en contra de la obra, Señor, en contra de lo que se hace, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y la victoria está asegurada, Señor. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, entendiendo, Señor amado, que hay vida en ti y vida en abundancia, Señor. Que tenemos visión, que hay sueños y que hay propósitos en Dios vigente para la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos llenos de bendición allá en cada uno de sus hogares. Seguimos orando por esta situación. Seguimos clamando al Señor. Seguimos esperando para que cuando ya sea el tiempo de Dios podamos hacer la obra con eficacia. Amén. Los bendecimos. También que haya sanidad en sus hogares y que Dios los llene continuamente. Amén. Dios les bendiga y los guarde siempre. Bendiciones.